Proverbios 29:18. Mi pueblo se desenfrena porque le faltó visión. No dice aquí, es para saciarlo, ¿verdad? Pero solamente estoy resumiendo para poder entrar a donde yo quiero entrar, ¿verdad? ¿Ya le dije cómo se llama la predicación del día de hoy? El propósito. Mira conmigo el propósito. Gloria a Dios, el propósito, ¿ok? Entonces, el propósito, vamos a ver primero lo que dice el diccionario acerca del propósito. Viene del latín propósito, y quiere decir ánimo o intención. Ánimo o intención de hacer algo o de no hacerlo. Quiere decir intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo, ya conmigo deseo. Entonces, aspiración, interés, idea, proyecto, plan. En pocas palabras, es la voluntad. Es la voluntad de querer hacer algo, ¿sí? Por eso dice, perdón, ánimo e intención de hacer o de no hacer algo. Objetivo también que se pretende conseguir. Objeto, objetivo, meta, fin, finalidad. Un propósito. ¿Sí? Entonces, si tenemos que el propósito, ¿verdad? Es un objetivo, una meta, una fin, una finalidad, un deseo, estaríamos hablando de que el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios para nuestras vidas, pues entonces estamos hablando de que el propósito de Dios para nuestras vidas es la intención, es la voluntad, es el deseo de Dios para nosotros. ¿Usted para qué compra una plantita? ¿No te gustan las plantitas? ¿No te gustan las plantitas, mismo? ¿Para qué compras una plantita? Para cuidarla, para mejorar visualmente el ambiente del jardín, ¿no? Muy bien. ¿Eh? ¿Para secarla? Se seca. Es que se tiene la manita secada. No te preocupes, yo también la seco. Hasta ahorita solamente una plantita se me ha dado. Y es de hojas, ¿verdad? No le digo. Seguimos entonces. Entonces, en nuestro propósito es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos comprender y servir el propósito que es la voluntad de Dios, o sea, es el deseo, es el objetivo que Dios tiene por la finalidad que creó, perdón, la finalidad que tuvo es que nos creara. ¿Sí? ¿Qué es el propósito de Dios? Si no es que la finalidad del por qué, para qué Dios nos creó a nosotros. ¿Sí? Ok. Bueno, para los que lo ven en las redes sociales, si no nos están viendo porque está cayendo un aguacerazo, pero aguacerazo. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Es muy importante que nosotros podamos entender lo que es el propósito. Ahorita nos estaba distrayendo un poquito lo que es la lluvia, pero ¿se entiende qué es el propósito? Samantha, ¿qué es el propósito? ¿Una qué? ¿Una qué? Una finalidad. Una finalidad, muy bien. Una meta, ¿verdad? Un propósito. ¿Alguien que le diga algo más que es el propósito? ¿Eh? Intención. La voluntad, ¿verdad? ¿Oye? El propósito es
El deseo. Propósito El es que deseo. cuando le metía aquí a mi primito, le metía aquí a propósito. El deseo que tiene Dios para nosotros. El deseo, ¿verdad? La voluntad de lo que tiene Dios. Para Amén. tus deseos, tu voluntad, claro. ¿Alguien más? ¿Vieron una mejor? Pues igual una meta, un propósito. Muy bien, una meta. Un propósito, una finalidad, muy bien. El propósito, hermanos, es muy importante. Es muy importante que nosotros logremos identificar el propósito. ¿Por qué? Vimos las carencias y las consecuencias de las carencias. La carencia del conocimiento produce destrucción. La carencia del discernimiento produce cautividad. ¿Alguien entiende lo que es la cautividad? Está haciendo como que no puede con libertad hacer algo. No tiene libertad de hacer algo, exactamente. Está cautivo. El cuerpo. Por ejemplo, cuando hay guerra y agarran vivos a los soldados, no los matan, los encarcelan, entonces los tienen que cautivos. Los tienen cautivos. Cuando una tribu aborígena, ¿verdad?, agarra un grupo de personas, no están en la cárcel, pero están cautivos porque los tienen secuestrados. Prácticamente es eso, prácticamente es algo que te tiene secuestrado. Y si estamos hablando de que una carencia de discernimiento produce cautividad, ¿en dónde estará ese encarcelamiento? ¿En dónde estará ese secuestro? En la mente. Entonces, estamos hablando ¿sí?, de cautividad en la mente, en el corazón, en los ojos, en las emociones. En los ojos puede haber una cautividad, una ceguera que no nos deja ver, ¿verdad? Como en la secundaria que le decías a tu amiga, es que te está poniendo el cuerno, tú eres una envidiosa, babosa, cállate, ¿verdad? Y le estás diciendo, y pues entonces le vuelvo a decir. Y ahí va la padretonta y le vuelve a decir, oye, que te digo que te está engañando, te está poniendo el cuerno en tu novia. Eso son mentiras. Ya me dijo que es su prima. Y a su prima, pues ya. Una cautividad. No lo deja ¿qué? No lo deja ver. Entonces es algo que nos tiene secuestrado el corazón, la mente, los pensamientos, ¿verdad? Las emociones. O sea, hay algo ahí espiritual que nos está ¿qué? Cautivando. ¿Por qué? Por la falta de discernimiento. Y también vimos que, bueno, las tricas de la foto, yo no me estoy resumiendo, que la falta de visión produce desenfreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene visión, no tiene una meta bien trazada, bien definida, bien hacia dónde caminar y hacia dónde ir, no sabe para dónde va para comer bolas, ahorita voy por acá, ahorita voy por allá, ahorita me voy a meter a la alabanza, ahora me voy a meter al pandero, ahora me voy a meter a las banderas, ahora me voy a meter al sofá, ahora me voy a meter a... hasta que se mete donde no le llaman, ¿verdad? Y ahora creo esto, y ahora voy a buscar a los judíos, y ahora voy a no, ya vi que los judíos no, y ahora voy con los adventistas, ya porque los adventistas de la verdad, ya vi que no, ahora voy con los metodistas, porque los metodistas, no, ahora voy, o sea, ¿verdad? No sabe ni qué con su vida, no tiene comunión con Dios, y bueno, no tiene una visión, se desenfrena, se pierde. Es fácil, ¿verdad?, de hacer lo que se quiere, mientras no se tiene una visión clara de hacia dónde se va a ir, porque la visión hace que uno enfoque sus energías y trabaje para ir en la búsqueda de esa finalidad, de esa visión. Y lo que ya nos enseñó, ¿verdad?, nuestro apóstol a través de las prédicas es que si no hay visión, hay desenfreno.
no hay enfoque, no hay la inversión de las energías y del caminar correcto hacia dónde ir. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque a mí me interesa mucho, o sea, esta prédica quizás sea corta, ¿verdad? En el sentido de que a mí no me interesa llenarlo de versículos, ni de traerle una prédica así llena de versículos o llena de información. De que dicen, no, y que le Génesis 1 y, ¿verdad? Y el primer hombre y el segundo hombre. Y no, revelación no. Algo que me interesa es que nosotros logremos entender el propósito de nuestras vidas. Porque yo creo, hermano, estoy convencido de que si nosotros logramos entender el propósito, creo que vamos a trabajar para evitar que las carencias del conocimiento, del discernimiento y de la visión existan en nuestras vidas. O dicho de otra manera, que no existan carencias, que logremos tener conocimiento, discernimiento y visión. O sea, que busquemos, que enfoquemos nuestra energía en buscar el conocimiento, en buscar el discernimiento y en buscar la visión. Tener una visión. Y estoy convencido de que algo que nos puede llevar a entender esto, o a llevar a encaminar nuestra vida completa, Sí, también voy a trabajar, yo no estoy diciendo que hay que trabajar, sí, también voy a estudiar, yo no estoy diciendo que hay que estudiar. Lo que yo estoy diciendo es que tengo de perder el tiempo, dejemos de perder el tiempo donde lo perdemos y comencemos a invertirlo donde verdaderamente ¿qué? Debería de ser invertido, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar los tesoros, que busquemos los tesoros de arriba, donde la polilla ni el orín corrompen, que busquemos las cosas celestiales y ya dejemos de estar buscando los placeres de este mundo que solamente nos desenfrenan y nos desquitan de la visión y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, esto lo va a lograr el propósito. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no logremos entender el propósito, no vamos a saber, no vamos a entender, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? No, o sea, nosotros podemos entender quiénes somos, quiénes somos. ¿Eh? Sacerdotes, ¿qué más? Nuevas criaturas, ¿qué más? Eso es lo que somos. ¿De dónde venimos? Del Padre. ¿A dónde vamos? Al Padre. Pero eso es lo que somos. Ok. Ahora, ¿y el propósito? El propósito es que regresemos. ¿Por qué? Porque un día tuvimos que salir, pero salimos porque nos perdimos. Él vino a buscar lo que se había perdido, a recuperarnos. Pero antes de que nos perdiéramos, ¿para qué fuimos creados? Una. Y todas son importantes, y eso es muy importante, pero hay una todavía más importante. Alabarle también es importante. Es que en realidad todas son importantes. Pero creo que todavía faltan como que las principales. O sea, usted tuvo un hijo o una hija para que le sirviera, para que le adorara. Entonces, ¿para qué? Para tener familia. Reconocerlo. Porque para que sean felices. ¿Qué más? ¿Qué quieres decir? Para conocerlo. Tú tuviste una hija para conocerla. Para que tú me hija. Para no morir yo, ya tengo un heredero. Tú nomás para dejar un heredero. Pero si no murieras porque Dios no va a morir,
Pero Dios por eso con unas cosas porque quería tener. ¿Y por qué quería tener familia? Más o menos, ¿no? Para tener comunión. El punto es para compartir tu amor. ¿Para qué tienes hijos? Para darles amor. ¿Verdad? Para no estar solo. Ahora decía la pastora, para tener comunión. Sí, nada más que tener comunión pues es muy ambiguo, ¿no? Muy... Ok, todas las que dijeron están correctas. Adelante. Adelante. Todas las que dijeron son correctas. Todas son correctas. Y vamos a ver ahorita más. Porque uno de los propósitos principales, aunque ya me dijeron todos, en realidad sí, es verdad, es muy importante para servir, para adorar. Yo creo que el más importante es para amar. Creo. ¿Verdad? Estamos hablando del propósito. El propósito para el cual Dios nos creó. Para amar. ¿Para qué? Para amarnos. Y que nosotros le amemos a Él. Pero vayamos sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de ir a lo que dice la palabra de Dios, yo necesito que quede bien claro el propósito. Porque sin propósito no existiríamos. O sea, el propósito es para qué nos creó Dios. No solamente para adorarle, porque para eso tiene también a los ángeles. No solamente para tener comunión, porque para eso también tiene a los ángeles. Para tener con qué platicar, ahí están los ángeles. Para reinar, allí están los ángeles. Y también están las otras creaciones. Ay, pastor, usted siempre la pone bien difícil decirles que uno nunca le atire. Usted parece juego de feria. Uno nunca gana. Hermano, pero si le Biblia, la palabra, ahorita vamos a ver para qué nos predestinó. ¿Cuál es nuestro propósito? Todos están bien. Todos están bien. Todos los que me dijeron son correctos. Le digo que antes de ir a la palabra de Dios, quiero que quede bien claro el propósito. Y quiero que esto se lo lleve a tu casa, a tu cabeza. El propósito, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué creó Dios las plantas? ¿Usted para qué quiso tener una plantita? ¿Para qué quiere tener un animal? Para no estar solo, ¿verdad? Para darle amor. Para no estar solo, para darle de comer. Y tener quien que rasguñe, ¿verdad? Quien se pegue. Porque tu marido no te pega, pues que te pegue el gato, ¿verdad? De la misma manera, ¿para qué creó Dios las plantas? Las flores, las florecitas, para adornar. Y los animales, también, y para que haya diversidad. Pero ¿para qué nos creó a nosotros? Sin propósito, no existiríamos. Ahora es muy importante que también dijo los hermanos para ayudarle a reinar. Y verdad ya te entendí. No era no solamente para que nos reine, sino también para ayudarle a reinar. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es muy importante. Porque antes habían creado a los ángeles para que le ayudaran a reinar. Si los ángeles hubieran sido buenos mayordomos, ellos habrían reinado y habrían puesto su creación, su familia de Dios abajo de ellos. Pero por cuanto fallaron los ángeles, ahora los hizo un lado los servidores, y nosotros fuimos ¿qué? Creados para reinar con Él y para ser familia de Él. No solamente servidores, sino para tener ¿qué? Familia, para tener hijos. Los sin propósito no existiríamos. El propósito fue lo que nos creó.
El propósito es lo que nos conecta. ¿Por qué nos conecta? ¿Por el Wi-Fi, pastor? No, no. Espérenme, estamos hablando seriamente. Pero sí el WhatsApp. ¿Por qué el propósito nos conecta, hermano? El propósito nos une. ¿Por qué el propósito nos une? ¿Sí vinieron pues o no vinieron? No. Ya se calmó la lluvia. ¿Por qué el propósito nos une? ¿Por qué el propósito nos conecta? ¿Tan fácil? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Todos? ¿Somos qué? Parte fundamental en un cuerpo. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué cada vez se aumenta más la maldad? Y el pecado, porque hay comunión con la tiniebla, la sociedad lo tiene. ¿Y cómo se contrarresta eso? Cuando la iglesia se une y adora a Dios, ¿no? Entonces el propósito es lo que nos conecta, el propósito es lo que nos une, el propósito es lo que nos impulsa. Si nosotros no sabemos nuestro propósito en esta vida, yo le voy a invertir al negocio de las paletas, yo le voy a invertir a Mary Kay, yo le voy a invertir al estudio, a hacer una anacoreta. Una anacoreta es un científico que se encierra en una parte muy remota para estudiar algo exclusivo, como una medicina, o como la esa de las películas de la que era especialista en gorila. Eso es una anacoreta que se va y le invierte su vida a los gorilas en las nieblas, en efectos plateados, ¿no? De acuerdo al propósito que yo tengo, de acuerdo a la visión que yo tengo, el propósito me va a impulsar a hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo estoy entregado, ¿por qué me veo con cara de no, me están dando la vida? ¿Entiendes? El propósito nos impulsa. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay anhelo de hacer ¿qué? Este propósito. Por eso el propósito nos impulsa, el propósito nos define. ¿Sí? Y el propósito nos guía. El propósito es que yo quiero vender paletas, pero no, yo sé que el Señor me llamó no solamente a vender paletas, a tener 10 negocios, a tener 10 profesiones, sino que una para que me mantenga y otra, y el otro lo demás tiempo para entregárselo al Señor. Amén. Repito, sin propósito no existiríamos. El propósito fue lo que nos creó, el propósito es lo que nos conecta, el propósito es lo que nos une, el propósito es lo que nos impulsa, el propósito es lo que nos define y el propósito es lo que nos guía. Vayamos a Efesios 1:4, del 1:4, 5 y 6. Lo tiene. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí dice claramente el propósito para el cual Dios nos creó. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de crear todo, me pasa mi agua, por favor. Antes de crear todo, Dios pensó y dijo, tengo un propósito.
Voy a crear seres o criaturas hechas a mi imagen y a mi semejanza, para que sean santos y sin mancha delante de mí. ¿Está leyendo tu Biblia? ¿Qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del amor, habiéndonos predestinado. En amor. ¿Cuál fue el propósito? Tener familia. Tener a quien que amar y que te ame. Pero, como Dios habita en las alturas y en la santidad, dice la palabra de Dios. Lo voy a crear, pero seres que sean santos. ¿Qué quiere decir santos? No quiere decir que no pequen. ¿Qué dijiste, Juan? Apartados. Gente que se aparte para mí y sin mancha, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer estos hijos a mi imagen y a mi semejanza, los voy a hacer con mucho amor, pero yo los voy a crear para que sean santos, o sea, apartados para mí y para que no tengan mancha. Pero yo los voy a crear en este tiempo que ya hay maldad, porque ya hubo una rebelión, o por si hubiera una rebelión, vamos a decir que no la había cuando pensó en hacer, ¿no? Pero por si la maldad se llega a adueñar, yo los voy a hacer para que sean salvos por medio del primogénito. ¿Sí? Entonces, yo los voy a salvar, y cuando los salve, ellos se van a ensuciar, se van a manchar, y no se van a apartar para mí. Pero, como yo los creé con mucho amor, yo los voy a rescatar. Entonces, cuando los rescate, el que quiera, y el que no, el que quiera, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a apartar para mí otra vez, y lo voy a limpiar. Entonces iba a poder vivir, regresar a mí. Y cuando regrese a mí, va a poder estar santo y sin mancha delante de mí. ¿Sí? Yo no sé si usted se ha preguntado, y si usted no se lo ha preguntado, a lo mejor se lo pregunta alguna vez, pero hay gente que se ha preguntado, bueno, ¿y por qué Dios no, cuando comenzó la maldad, por qué no la erradicó? ¿Verdad? ¿Por qué no la habrá erradicado Dios? Es más, alguien puede decir, pero ¿cómo Dios está viendo que ahorita está feo la maldad? ¿Cómo nos crea en pleno clima de maldad? Nos perdemos. ¿Por qué no Dios? A ver, ¿por qué no mejor primero limpió la maldad y luego nos creó? No. Porque todo sirve, ¿verdad? Y obviamente que nosotros, conociendo la maldad, como una vez que conocemos la maldad, ya no vamos a querer ser manchados por ella otra vez. ¿Sí me estoy explicando? Ya la conocimos. Estamos hablando de que cuando ya estuvimos con el Señor ya limpiados y todo, ya la conocimos, ya vamos a saber que eso ¿qué? Eso no te toca. Que eso no es bueno. ¿Qué es la maldad? La maldad, ¿qué es lo malo? En pocas palabras, todo lo que está lejos de Dios se mancha, se contamina, se pudre. Entonces nunca más, ¿verdad? El pecado es querer vivir independientes de Dios. Y cuando seamos santos y sin mancha delante de Él, como ya conocimos la maldad, ya nunca más vamos a querer que ya nadie se va a querer revelar ni separarse de Él, porque ya saben lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasaría? Que se convertirían en diablo y Satanás. Separarse de Dios es convertirse ¿qué? En contrario. ¿Y qué? Y hundirse
y absorberse en su propia maldad. Entonces, por eso Dios desde antes de que nosotros fuéramos creados, ¿verdad? Nos predestinó, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado. Alguien tiene una pastilla para ser adoptados hijos suyos. Por gracias, por medio de Jesucristo. ¿Tiene? Según el puro efecto de su voluntad. Y aquí viene, con esto quiero terminar. Espérame, pues. Espérame para ver qué trae digna, porque estas están medio fuertes. Si trae una paletita o algo más suavecito, mejor. Y si no, eso está bien. ¿Verdad? Quiero terminar con Efesios 1:6, ¿verdad? Pero, que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero, antes de terminar con eso, quiero leer otras versiones de Efesios 1:4. La versión amplificada en español dice: así como, entre paréntesis, en su amor nos eligió, en realidad nos escogió para sí mismo como suyos, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, o sea, entre paréntesis, consagrados y apartados. Ándale, esta está mejor. Una, no, regálame una. Alguien que me la destape. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, consagrados y apartados para Él, e irreprensibles ante sus ojos, incluso por encima de cualquier reproche, delante de Él en amor. Otra versión dice: según nos escogió en Él, y entre paréntesis dice, no se refiere a la persona escogida, sino más bien al propósito por el cual la persona fue escogida. Después dice: antes de la fundación del mundo, otra vez vuelve a abrir paréntesis, esta es la B, expósito. El Creador, al formular sus planes para el mundo, tenía presente el propósito de la gracia redentora. Y continúa con el versículo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito del escogido. Amén. Gracias a Dios ya se acabó el agua. La lluvia, pues. El agua no. Entonces quiero terminar con Efesios 1:6, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Para qué? A ver, vamos a recapitular. ¿Para qué nos escogió en Él? ¿Para qué nos creó antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Oiga esta palabra adoptados nos está diciendo que Él ya sabía que íbamos a caer en la tentación, en el mal. Ya lo sabía. Eso no es nada nuevo para Dios. Él ya sabía. Él dijo: yo sé que se van a perder, porque el diablo, como dice ¿cómo se llama el papá de Betty? Como dice el apóstol Hermes Pinzón, el diablo es puerco. Entonces Dios ya sabía que el diablo puerco nos iba a arrastrar. Por eso dice: yo los voy a crear en amor, para que sean santos y sin mancha delante de mí. En amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo. O sea que desde que Él nos creó, Él dijo: yo sé que se van a perder, pero yo voy a tener un hijo, un unigénito, y por medio de Él yo los voy a volver a traer a mí. ¿Se está dando cuenta usted de esto? ¿Sí? ¿Se está dando cuenta usted de esto? ¿Para qué nos creó Dios? O sea, ¿y cómo nos creó? Que dijo: yo ya sé que se van a perder, pero voy a tener un hijo unigénito y Él se va a entregar por ellos y ellos van a volver a mí. Esto parece una locura. Pero ¿por qué hizo eso? Por amor. Para que ya no esté adivinando. Que ahí lo dice. Pero lo veo, y pues, yo lo entiendo, ¿verdad? Porque ya fuimos a trabajar, ya estamos cansados, tenemos problemas. Es normal que no estemos al 100.
En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto, o sea, de su voluntad. ¿Según el puro efecto de qué? De su voluntad. O sea, él tuvo voluntad, él tuvo deseo. Él le plació y dijo, yo voy a tener una creación a mi imagen y mi semejanza, para que yo les pueda dar mi amor y ellos les puedan amar. Pero para otra cosa también, que es con la que ya estoy terminando. Esta cosita yo no sé si logramos entender, pero dice para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué entiende usted para alabanza de la gloria de su gracia? ¿Qué entiende usted? En la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué entiende usted? Para estar en su presencia, ¿no? Piénsele, ya nos vamos, mire, ni siquiera me voy a hacer la hora. Son 40 minutos. Nada más 5 minutos más, 10 minutos más le voy a pedir. Piénsele, pero piénsele, pues. ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasó? Para que lo honremos con nuestra, para que lo honremos con nuestra fruta y les brindemos amor. No. Sígalo leyendo hasta que Dios le revele. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria. Le voy a leer otra vez. Sí. No. Queda así. Sí, puedes ir al baño. Nos está tirando. Estás tirando. Para alabanza. Aquí le voy a dar otras versiones para que. Les surjan ideas. La versión amplificada en español 2015 dice: para alabanza de su gloriosa gracia. Otra versión dice: para alabanza y encomio. No, pues eso está peor, ¿verdad? Otra. Para elogio. Aquí, esta. La BGS diagonal FCC dice: para el elogio de su gloria, para elogio de gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Para elogio de su gloria. Para elogio de su gloria. Para elogio de su gloria. Para elogio. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, no se preocupe. Aquí tenemos hasta la medianoche. Seguimos analizando. Otra versión dice: para que alabemos su gloriosa benevolencia. Para que alabemos su gloriosa benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Sinónimo bondad. Para que alabemos su gloriosa bondad. Otra dice: de este modo la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros. Pero creo que ya se entendió, sobre todo cuando dijimos para elogio de la gloria de su benevolencia. En esa versión decía benevolencia, pero acá la normal dice para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, cambie esa palabra gracia, pues. ¿Por cuál palabra podemos cambiar la palabra gracia? Favor. Para alabanza de su glorioso favor. O sea, en pocas palabras, ya para ponérsela bien fácil, para alabar su bondad. Para alabar su bondad. ¿Se entiende? Para alabar su bondad, para que... O sea, es que, hermano, el diablo nos quiere hacer creer que Dios es malo. Que Dios no es bueno. Y está equivocado. El diablo es malo.
Dios es bueno. Hermano, así tengo una persona cáncer, SIDA, ébola, así haya ocurrido un temblor ahorita que acaba de matar 50,000 gentes en Venezuela. Eso no es culpa de Dios, Dios es bueno. Eso ocurrió porque el humano decidió, como el diablo de Satanás, ¿qué? Separarse de Dios. Y son las consecuencias. Pero claro que Dios nunca habría querido que esa gente hubiese pasado por eso, ¿no? Entonces termino con esto. Nosotros necesitamos, hermano, que nos vean las redes sociales, entender qué tipo de creación y de criatura somos nosotros. Somos una creación única, porque la finalidad de crearnos a nosotros es mostrar a todas las creaciones las sabidas y por haber que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y de ahí se derivan los demás propósitos. Para alabarle. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Para hacerle fiestas, para servirle, para alabarle, para todo lo que dice. Pero algo para lo que nos creó Dios es para amarnos. Y que le podamos amar a Él. Pero nos perdimos. Pero Él nos creó para alabanza de su gloriosa gracia, de su glorioso favor, para elogio de su grandeza, de su inmensa bondad. Para elogio de su inmensa bondad nos creó. Para que todas las creaciones, cuando nos miren a nosotros, mira, los redimidos. Mira, es más, si un nombre estuviéramos en el cielo, no sé, sería algo así más glorioso que los recuperados, los redimidos, los rescatados, los salvados, los salvos, los muy amados. Los muy amados. Porque dice la palabra de Dios que nos va a dar un nuevo nombre, ¿verdad? No sé qué nombre vamos a tener, pero el nombre que Dios nos ponga, yo estoy seguro que va a incluir todo eso. Mira, ves, esa creación son los hijos de Dios. Ellos son el reflejo de su gloriosa bondad. Cuán grande, hermoso y bondadoso es Dios. Ahí está, mira, ellos los creó para que Él ya sabía que se iban a perder y Él ya había destinado a entregar al unigénito por ellos para que volvieran, los limpió y mira, les puso una ropita y una estatura en el universo como ninguna otra creación va a tener. Nosotros no somos animales, nosotros no venimos del mono. Bueno, pues si hay alguien que Dios le da adelante, si su mamá y su papá y su abuelo, ¿verdad, hermano? Pues usted quiere creer eso y verdad, quiere hacer las cosas. Respetamos, ¿verdad? Pero los que conocemos que Dios existe, que Dios es real y que Dios es bueno, también debemos de saber y entender para qué nos creó. Yo creo, hermano, que a la iglesia le hace falta conocer más el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que si nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo adoptamos, porque no nada más es conocerlo, sino recibirlo y adoptarlo como nuestro, el propósito de Dios, tomarlo como nuestro para nuestras vidas, por amor a nosotros, y antes que por amor a nosotros, por amor a Él. Y si nosotros tomamos ese propósito, ¿sabe qué? Vamos a tener visión.
Vamos a decir, sí. Mi propósito para el cual Dios me creó es para que yo vuelva a Él, para que yo me santifique y me limpie y me perfeccione, porque así yo voy a poder volver a Él. Entonces yo voy a tener visión, entonces yo voy a buscar el conocimiento para lograr, ¿qué? Eso, la descontaminación, el perfeccionamiento. El conocimiento me va a llevar a tener, ¿qué? Discernimiento, y yo voy a poder crecer. Y cuando yo crezca, yo voy a estar contento. En primer lugar, porque me voy a sentir más ligero por todo lo que yo he vencido y he dejado atrás. Y voy a decir, voy a estar pleno, porque voy a decir verdaderamente estoy en la visión de Dios. De Él vine, me perdí, pero Él me quiso rescatar y aquí estoy en el camino. Estoy seguro que si yo estoy aquí y sigo aquí, en la visión, en el propósito que Dios tiene para mí, ya no falta un poquito más y que Él venga por mí para que yo vuelva una vez más a Él. Amén. Por eso yo soporto, por eso yo aguanto carencias, lo que padecemos, problemas, persecuciones, lo que padecemos en Cristo, que una vida en Cristo no es fácil, pero por eso la pasamos. ¿Por qué? Porque hay propósito, porque hay visión. Entonces no va a haber desempleo, entonces no va a haber cautividad, entonces no va a haber destrucción. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. No, déjalo. Vamos a orar. Ayúdenme a orar, pero por favor, mire, ni siquiera nos hicimos la hora. Por favor, enfóquese ya en una oración y pídele ahí a Dios que le ayude a entender el propósito y a hacerlo suyo. Amén. Dígale ahí a Dios, Dios, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me ayudes a comprender aún más el propósito, Señor. Hoy me has hablado de cuál es el propósito tuyo para mi vida, por qué me creaste y para qué me creaste, de dónde yo vengo y a dónde yo voy. Pero no es fácil para mí, Señor, con estas tinieblas que me han cautivado, que me han atrapado, que no me dejan buscarte más, acercarme más a ti, Señor. Yo te suplico a ti y al glorioso Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me permitas la libertad en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, para lograr comprender aún más el propósito, Señor, y que tu propósito yo lo pueda entender y lo pueda tomar como mío, para mi propia salvación y para que yo entienda que solamente así podré amarte como tú te lo mereces y retribuirte como tú te lo mereces. Qué mejor manera de retribuirte, Señor, la gracia y el favor de que me hayas salvado, si no es que cooperando con mi propia salvación. Ten misericordia. Yo necesito entender aún más el propósito y adoptar una visión completamente del reino para enfocar mis fuerzas, mis energías y todo en esa visión, en ese propósito, en ese sueño tuyo, Señor, que tienes de que volvamos a ti, seamos limpiados, seamos santificados, seamos perfeccionados y nosotros nos convertamos en el reflejo de tu gloriosa bondad. Recibe toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso ahí a Dios. Dios les bendiga. Ahora sí nos despedimos de las redes sociales y hacemos una oración para despedir.